Sintonía 1420 AM presenta Zona Paranormal Cero. Hola, bienvenidos a nuestro programa número 20, hoy viernes 18 de enero del 2019. Estamos aquí en Zona Paranormal Cero, programa de radio que te lleva al camino de lo desconocido. Estaremos caminando con ustedes en este sendero todos los viernes de 8 a 9 p.m. Zona Paranormal Cero. En la gerencia general, Ana Mireya Obregón. Redes de nuestro programa son @Radio Sintonía 1420 AM y también @R Sintonía 1420 AM. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, @Toti López Pocaterra. En los controles técnicos, Luis Guillermo Martínez Wilfrido y Murillo. Productor de este programa, Alejandro Sousa, PNI número 30.335. En la asistencia de producción, Víctor Nieves, @Eres Bienestar. Y en la locución, quienes les hablan, Alicia Sánchez Mazutiel, número 13.747, @Alicia Fenchuy. Y Wilmer Ferrer Freites, sus redes sociales son @Wilmer Ferrer y @Wilmer Ferrer Limpiezas Energéticas. Las redes de nuestro programa son @Zona Paranormal Cero. Nos puedes escuchar y escribir por www.radiosintonía1420.com.be y nos puedes llamar a cabina por el 0212-264-1494 y 264-1619. Y puedes conseguir este programa en diferido en el canal de YouTube Zona Paranormal Cero TV. Y continuamos aquí en Zona Paranormal Cero, donde caminan con nosotros todos ustedes hacia lo desconocido. Y el día de hoy estamos hablando de los objetos embrujados y todos esos objetos que pueden estar conteniendo energías oscuras y que pueden traernos situaciones muy difíciles. Hay quienes creen que el mal se puede apoderar de estos objetos inanimados. Hay algunas culturas que le colocan a cada una de las piezas que tengan cara, que tengan rostro, le colocan una simbología supuestamente para protegerlos. Hay algunos, como los Amish, que no utilizan muñecos que tengan rostros porque dicen que ahí puede estar ubicado el mal. Estos artículos se dicen que llevan consigo magia negra siniestra que pueden dañar a los que entran en contacto con ellos. Puede ser que haya algún espíritu que esté adherido a esa pieza, a ese objeto en particular, o también puede estar asociado a una entidad que desencarnó, una persona que desencarnó y que estaba tan apegado a la pieza o al objeto como tal y se apodera toda su energía a esta pieza y la embruja, generando entonces un objeto maldito o un objeto embrujado. Desde años inmemoriales, cada cultura ha tenido sus propias historias de objetos que ocasionaron en algún momento dado muy mala suerte a las personas que han podido tener en sus manos estos objetos. Enfermedades graves o incluso la muerte. Hay mucha gente que dice que ha muerto después de haber tenido un cuadro, un espejo, una muñeca, quizás un mueble, una silla, que ha traído, como quien dice, la situación de desastre a ese hogar. Como consecuencia, tales elementos de infortunio fueron reportados, algunos como poseídos por espíritus malignos, seres paranormales u otras influencias demoníacas. Además, los dueños de los respectivos objetos dijeron haber visto entes extraños y sentido sonidos espeluznantes en las áreas aledañas
donde están precisamente estos objetos. Algunos han fotografiado cerca de algún objeto que tenga esta característica de estar embrujado, de estar maldito, alguna figura, algunos orbes o que se mueven. Hay un cuadro particular que lo han estado vendiendo por internet, que dicen que supuestamente se mueve, pero ahora como esta tecnología se ha movido tanto y ha habido muchos programas que pueden distorsionar, bueno, hay que ver para creer definitivamente en situaciones como esta, y más cuando vienen por internet. También dice que en este caso los objetos pueden servir como contenedores de estas energías, tanto de un fantasma que esté apegado a esa memoria, a ese recuerdo de lo que fue y de ese objeto en particular por el apego, o puede estar relacionado a que alguien le hizo una brujería y condensó a una entidad espiritual dentro de un objeto como tal. Y tenemos que saber que estos objetos pues a veces tienen esas conexiones con estas entidades de baja frecuencia, porque estos seres parasitarios espiritualmente pues ven como esa conexión de vehículo a la distorsión hacia los seres humanos, pues estas formas generando pues una sugestión mental a lo que representa esa cosa, ese objeto, y que puede estimular mayor carga de energía negativa a través de las emociones, sentimientos y pensamientos de esos seres humanos que identifican este objeto como algo completamente negativo. Las entidades espirituales pues arropan este objeto con su carga de energía cinabria, oscura, y permanecen pues en el bajo astral conectados a estas formas para distorsionar la vida de los seres humanos. Algunos mantienen que los objetos poseídos tienen la energía psíquica residual o la energía de sus antiguos propietarios. Como bien estábamos diciendo, pues puede ser una entidad que se haya pegado o que en vida haya estado pegado a ese objeto como tal, y que en esa energía residual queda ese sentimiento impregnado. La capacidad del espíritu de una persona a unirse a algo que estaba muy cerca en su vida no es del todo imposible. Así que esto puede suceder. Pues muchos tenemos abuelitas o hemos tenido abuelitas que han estado apegados a algún objeto, y después de su muerte puede estar esa silla moviéndose sola, o quizás pudiésemos encontrar algún objeto que se mueve, esa cajita de música que se prende sin razón de ser. Eso puede ocurrir, y muchos hemos experimentado situaciones como esta, donde un fallecido, un familiar fallecido, pues ya no está y comienzan a moverse sus cosas dentro de la casa. Por eso es que se le avisa a todo el mundo que cuando muere un familiar, lo primero es sacar todas esas piezas de su casa y llevarlas a algún sitio, donarlas, pero sobre todo yo siempre le recomiendo limpiarlas energéticamente, porque si esa persona era una persona muy materialista, pues esa energía residual va a quedar dentro de ese objeto generando distorsión. Tenemos como países como Francia y como Inglaterra que algunas casas de ventas de piezas de antigüedades pues tienen en esos sitios pues tras bastidores pues personas que se encargan de limpiar, de sanar, de quitar toda esa memoria negativa, traumática que pudo haber tenido el objeto en un determinado tiempo, espacio y lugar en la vida de otras personas. Esto se maneja pues tras bastidores y es muy usado de generar algún tipo de bendición y de sanación para ese objeto, para que esa persona que se va a llevar esa pieza de mucho valor pues no le genere ningún tipo de perturbación por alguna entidad espiritual de baja frecuencia. Sí, que definitivamente se adhiere a la pieza como tal. Ahora, cuando usted va a una casa, ahorita que está muy de moda las ventas de garage, hay que tener cuidado con qué nos llevamos a nuestras casas. Así como pasa en las películas, acuérdense que las películas son hechas a través de inspiración de la vida real, así que a veces la realidad supera la ficción, y definitivamente eso puede suceder y usted sin querer se puede estar llevando una pieza que esté embrujada o esté maldita. Y ahorita vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos aquí en Zona Paranormal Cero, donde te llevamos al camino de lo desconocido.
Y aquí seguimos en Zona Paranormal Cero, donde caminamos todos juntos hacia lo desconocido. Y en este programa que estamos hablando de los objetos embrujados y también de las maldiciones. Y vamos a encontrar, como bien estábamos diciendo al principio, de estos objetos que pueden contener energías oscuras y sobre todo en las ventas de garage. ¿Es por qué? Porque los muebles son antiguos y a veces son condensadores energéticos y pasan a veces de generación en generación. Y a través de ese proceso se pueden alterar la energía de este objeto. Hay diferentes tipos de materiales que pueden activar mayor las energías. Se dice que sobre todo la madera guarda como si fuese una película fotográfica que va guardando información. Y por tanto, si nosotros tenemos un objeto que es muy antiguo y que está en nuestra casa, definitivamente hay que limpiarlo porque uno no sabe qué pudo haber agarrado en algún momento dado, y esa película que trae esa madera como tal va a contener una energía residual. Así que por eso es bueno siempre bendecir nuestras casas y de hacer una limpieza depurativa para poder generar entonces armonía y sobre todo sacar esos entes negativos que se pueden estar adheriendo no solamente a las personas sino también a nuestros muebles o quizás a algún objeto en particular. Muchos preguntan, bueno, pero si mi familiar era bueno, se puede quedar, si él era muy apegado a una pieza, se puede quedar pegado. Bueno, eso también depende de esa alma en particular, si decide o no quedarse por estar apegado a algún objeto. Y así como aparece con algún objeto en particular, también aparece con las casas. Hay gente que en vida dice, bueno, cuando me muera, a mí me van a enterrar cerca de mi casa o dentro de mi casa, las que tienen patio y todo este tipo de cosas. Y hay casas que definitivamente están todavía sus dueños fallecidos, aún caminando por esos pasillos, entrando a los baños y quizás a usted viéndolo dormir. Tenemos que tomar en cuenta también que hay objetos, como dijo Alicia, pues que dentro de lo que representa el elemento, pues trae una memoria pues residual. Tenemos otro elemento que es conocido como el metal. El metal pues estimula la densificación vibracional de los espacios. A veces las personas tienen muchos objetos o formas metálicas dentro de sus casas. Tenemos los copetes de las camas, tenemos algunas sillas metálicas que están dentro de las casas durante mucho tiempo. Y esto lo que ayuda es que las entidades espirituales de baja frecuencia pues generen un desequilibrio vibracional al sitio y al lugar por la carga emocional que se ha dado por aquellas personas que han estado en distorsión. Entonces siguen generando mayor agudeza en la carga vibracional de alteración al campo electromagnético que tiene ese objeto, y que con el paso del tiempo sigue estimulando en las vidas de aquellas personas que aparentemente dentro de su ingenuidad simplemente puede ser pues un simple objeto para un cuarto o para una habitación. ¿No? Y también pasa con los vehículos. Hay vehículos donde hemos encontrado entidades espirituales que pueden estar siendo embrujados por alguna persona, sí, o también por una brujería. Sí, tenemos el caso particular de los vehículos. Los vehículos, pues, por lo que presentan en su composición y en lo que es esa fusión con elementos químicos, pues genera mucha carga de energía negativa. Algunas personas dicen, ¿por qué mi vehículo se me daña mucho? O ¿por qué se daña tanto? O ¿por qué compré un vehículo de tal color, de tal año, y desde que lo compré, este vehículo lo que me ha dado son dolores de cabeza? Pues a veces los vehículos pues traen conexiones con entidades espirituales de baja frecuencia, porque estas entidades ven que hay pues una conexión hacia una persona en baja distorsión y se arropan o se enamoran de la frecuencia del vehículo y de aquel que lo usa, pues, y empiezan a generar el proceso de saboteo en la vida de ciertas y determinadas personas.
Bueno, y también pasa, hasta los mismos mecánicos te lo dicen, tú como que tienes un apagado dentro del carro, o tienes quizás un muerto que está acompañándote mientras manejas. Hay algunos que te mandan unas recomendaciones muy locas para hacer, desde colocarle ciertos líquidos biológicos al carro, para poder sacar, como quien dice, esas malas vibras que pueden estar en ese lugar. Y bueno, y parte de ese conocimiento de que los carros también pueden llevar estas cargas, les cuento que hay un caso bien particular y que además ha sido, y se le ha seguido la historia, es el Porsche de James Dean. Supuestamente él amaba en vida su Porsche, incluso le puso el nombre de su mascota, Little Bastard, y él, cuando murió, el coche, él murió dentro del coche a través de un accidente que fue muy muy feo en aquella época, y en este caso el Porsche destrozado cayó sobre un mecánico y le aplastó las piernas. Cuando después que murió esta figura emblemática, James Dean, que se llevan el Porsche, que los tratan de arreglar y ver qué pasó, qué desperfecto hubo, el Porsche se cayó y cayó sobre las piernas de este mecánico mientras que él lo estaba tratando de arreglar. También un médico que compró el motor del coche murió en un accidente, y un conductor de camión se estrelló y murió durante el transporte del chasis del coche. El paradero actual de las piezas del coche de James Dean son ahora un misterio, pero es parte de lo que estamos hablando. A veces esas cargas se quedan dentro de esa propiedad o de ese objeto en particular, y en este caso en el coche o en el carro de James Dean, el Porsche que él tenía, que le decía el pequeño bastardo, Little Bastard. Bueno, imagínense lo que ese nombre generó. Sí, y tenemos que mantener en referencia que todo objeto que es usado por el ser humano pues tiene una impronta, tiene una memoria, y esa memoria, esa carga de frecuencia pues genera conexiones, genera cordones con entidades espirituales de baja frecuencia. Si en tal caso aquel que está utilizando pues ese objeto pues es estimulado con pensamientos y con emociones y con situaciones de vida pues que le generen pues tensión emocional, y que a su vez pues genere en su campo energético una frecuencia muy baja, o genere una fisura en su campo de energía por su actitud o por los vicios que tenga en su vida, y traiga como consecuencia que aparezca un parásito energético, un parásito espiritual, sea un desencarnado, un fantasma que esté divagando, sea una entidad demoníaca o sea el mismo diablo, lo que representa la energía del diablo, y se conecte a esa forma y empiece a sabotear y a generar desgracia en la vida de ese ser humano. Cuando los seres humanos pues tienen vicios y tienen objetos que tienen muy aferrados a ellos a través de su vicio, pues generan una baja frecuencia, y eso trae pues daño a ese objeto y a sus vidas. ¿No? Y también vamos a encontrar, aparte de esos objetos que ya sabemos que son entidades que pueden estar divagando, que se apegan, pero también nos vamos a encontrar de otras formas de contener el espíritu dentro de un objeto. Y eso lo sabe muy bien la gente que practica el vudú, pues se ha creído entonces con el paso del tiempo de que existen estas muñequitas, las voodoo dolls, o muñequitas de vudú, que son contenidas con la energía de esa persona a la cual le quieren hacer daño. La forman este muñeco, lo arman, lo moldean con algunos objetos personales de esa persona que le están haciendo ese daño, y comienzan a sabotear su energía a través de esa figura. Pero lo importante es que ese muñeco que queda con esa brujería o con ese trabajo siniestro, definitivamente queda también con una maldición que no solamente va a afectar a la persona que le están produciendo este dolor, sino que además está generando una contaminación, porque además hay entidades de muy baja frecuencia, energías demoníacas, que se pegan a este muñequito de vudú. Sí, utilizan este muñequito de vudú porque están buscando un cordón de conexión a través de la energía pensamiento y en su espiritualidad para generar ese proceso de daño hacia esa persona. Pues nosotros, como dije, nos mantenemos conectados a través de cordones. Nuestros pensamientos generan cordones y nuestra energía espiritual pues al mismo tiempo genera cordones.
Entonces al tener este muñequito de vudú y buscar una pertenencia de esa persona, sea un cabello, algo de ropa, algo íntimo de esa persona, pues buscamos es aferrar y generar el cordón de lazo que genere como un amalgamiento espiritual hacia esa persona e invocando a estas entidades de muy baja frecuencia, pues entonces arropan la energía de esta persona con este vínculo para que se mantenga en un proceso de daño perenne. Sí, definitivamente hay gente que te inventa unas cosas, y sobre todo estas religiones que a través del tiempo pues han generado situaciones bien desfavorables para las personas, y hay que tener mucho cuidado porque en este mundo hay muchas cosas negativas. Hay algo que quería decir, tenemos pues los indios Hopi, pues allá en los Estados Unidos, pues ellos tienen la costumbre y han tenido a través de la historia, pues parte de su costumbre es que no les gusta que les tomen fotos, porque dicen que cuando le tomas una foto se queda impregnado la energía de lo que representa el cuerpo mental y el cuerpo astral y físico de ellos. Entonces ellos no son amantes de las fotos. Cuando ven una cámara fotográfica, pues tratan de mantenerse alejados de lo que se puede generar con la cámara, porque tienen esa creencia de que en algún punto, en algún momento, les pueden hacer algún daño. Sí, es así. Y también pasa, bueno, antiguamente cuando hacían las fotografías de los muertos, hacían la persona fallecía, el niño o la persona en particular que tuvo este proceso fatal, y pues fotografiaban a este ser fallecido, y decían que supuestamente atrapaban su alma para poder tenerlo dentro de casa, y guardaban en álbumes especiales, o a veces los colocaban en la sala exhibiéndolo como si fuese una pieza más del decorado de la casa. Así que bueno, se podrán imaginar en aquel tiempo ese tipo de situaciones. Sí, es un caso bien particular. Pues. Mi bisabuela tenía fotos de sus muertos. Sí, tú me las mostraste. Sí, tú me mostraste una foto de estos familiares difuntos. Pues podemos ver también que ahora en las películas de terror, pues vemos cómo se mantiene el recuerdo de esta historia, de lo que es tomarle fotografía a los muertos, y todavía en estos tiempos es muy usado a través de rituales espirituales de magia negra utilizar pues la imagen grotesca o algún tipo de imagen con alguna representación demoníaca para jalar el ente y generar la distorsión y el daño hacia aquella persona pues que quieren hacer algún tipo de accidente. Sí, y también pasa con con el tema de las fotografías, continuando. A veces uno consigue en los portales de internet cualquier cantidad de fotos. Ok, pueden tener una carga, una vibración, una frecuencia, vamos a decir, discordante, pero hay unas que tienen más, y que definitivamente son esas fotografías que las hacen o diseñan alguna imagen que realmente la carga es bastante tóxica. Por lo menos mientras que yo estaba buscando información sobre todo lo que íbamos a hablar en el programa, me encontré con cualquier cantidad de imágenes que ya sentía mi energía que no era lo adecuado, no era necesario ni siquiera tomarlo en cuenta, porque la vibración que tenía y la frecuencia oscura que estaba generando esa imagen solamente en un portal web ya estaba generando una distorsión en mí, en mi pensamiento, y pues dije no, yo no voy a seguir trabajando en esto y me voy a acostar a dormir. Sí, y estas improntas que podemos ver, pues como dice Alicia, a través de determinadas imágenes en internet, pues estas improntas las podemos ver también en las películas que están pues pasando en los cines y en algunos canales de televisión, pues porque ahora utilizan cierto sonido, cierta carga, le ponen pues vamos a decir mayor estímulo a la película para generar una frecuencia mucho más baja. Entonces colocan sonidos de frecuencia donde altere las ondas cerebrales, y esto traiga como consecuencia que en conexión con la energía del alma pues se abre un portal y un vórtice de energía completamente negativo, cuando aquella persona pues termina de ver la película sin saberlo, se mantiene conectado
a la baja frecuencia y generando un acondicionamiento mental dentro de la sociedad donde la frecuencia del pensamiento del ser humano siempre esté muy baja para seguir generando distorsión y no despertar la conciencia de los seres humanos. Y también hay otro caso que sucede con estos objetos embrujados. También vamos a encontrar los espejos. Cuando uno está recién mudado a una casa, lo primero que debe hacer es sacar todos los espejos que estén dentro de la propiedad, porque se cree que los espejos absorben toda esa vivencia y toda esa energía residual de los antiguos dueños, y más si en esa casa falleció algún familiar dentro de la propiedad. Lo primero que se debe hacer es sacar todos esos espejos para que esa energía no se quede condensada dentro de esa figura o esa formación de ese espejo como tal. Y tanto es que hay ciertos casos que han contenido espíritus, como en el caso del espejo de la plantación de los Mircliffe. Se dice que la plantación Mircliffe es uno de los lugares más embrujados del mundo, y especialmente el espejo que hay en su interior. Se cree que contiene los espíritus de Sarah Woodford y sus hijos, envenenados por un esclavo llamado Chloe en las instalaciones. Cada vez que un miembro de la familia muere, la tradición dicta que se deben abrir todos los espejos de la casa para que sus espíritus no se pierdan ni se queden atrapados. El lugar es ahora un hostal y los huéspedes afirman haber visto figuras al acecho en el espejo y huellas de niños en el cristal. Pues esto dicen que es cierto, y toda la información que estuve buscando por internet dice que bueno, que es real. Hay fotografías de ese espejo, hay videos en internet, en algunos portales de ese espejo, y realmente es espeluznante. Y bueno, y ver también nosotros en nuestras casas qué puede estar reflejándose en lo que usted está viendo. Cuidado de no verse en el espejo de noche, porque pueden aparecer también energías oscuras que pueden estar reflejándose o saliendo de él. Sí, y podemos observar como ahí, por allí por YouTube, aparecen algunas invocaciones a través de los espejos en los baños para llamar ciertas entidades de muy baja frecuencia, y lo podemos seguir viendo en las películas. Entonces, si empezamos a sumar pues todos estos objetos que utilizan, pues el espejo, la fotografía de la persona que le quieren hacer daño, la fotografía del espíritu, sonidos con resonancias muy bajas y una cantidad de pues estos muñequitos vudú, pues ustedes pueden observar pues que el vínculo de conexión para hacerle daño a una persona o para generar algún tipo de sacrificio humano o accidente, pues puede ser muy intenso. Entonces hay que tener cuidado pues dónde colocamos nuestras imágenes, qué clase de sonidos escuchamos para que nuestra energía vibracional se mantenga alta, y qué clase también de alimentos y vicios podemos tener para que nuestra frecuencia no baje. Y ahorita vamos a ir con una pequeña pausa musical y enseguida volvemos aquí en Zona Paranormal Cero, donde estamos caminando hacia lo desconocido con ustedes. Así que quédense aquí con nosotros. Bueno, y aquí seguimos en Zona Paranormal Cero hablando de los objetos embrujados. Bueno, estamos todavía aquí caminando este sendero a lo desconocido. Y bueno, y caminando en este sendero, pues les cuento que también hay otros objetos que hay que tener mucho cuidado, y son con los cuadros. Con los cuadros que nosotros escogemos y que adornan nuestras casas, porque a veces ellos pueden tener unas frecuencias muy oscuras. Y acuérdense que el pintor va a tener una energía en particular, cuando lo pinta. Y hay algunos que te van a emanar tristeza, otros te van a emanar furia, o quizás otros te van a emanar pasión. Dependiendo del estado de ánimo del pintor, va a generar esa energía residual entre el óleo y también con el lienzo. Además, esa energía que después va a quedar cubriendo ese espacio en particular, esa frecuencia de esa emoción o ese sentimiento que genera esa imagen va a quedar impregnada. Así que mucho cuidado con los objetos, sobre todo en el caso de los cuadros, qué pintura ustedes llevan a su casa que puede estimular una frecuencia muy baja. A veces, bueno, antiguamente no se hacían, vamos a decir, cuadros no había fotografías, perdón, entonces la gente pintaba retratos, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes han visto en alguna oportunidad cuando estaba en funcionamiento el Museo de Sofía Inver, que uno iba y pasaba por todos esos cuadros
en esa galería y pasabas por el sitio donde estaban estos cuadros de Tovar y Tovar, o te encontrabas con cuadros de Arturo Michelena, o N cantidad de pintores, pero sobre todo los que hacían retratos, como en el caso de Tovar y Tovar, que uno pasaba y veía como si esas personas que estaban ahí pintadas te estaban viendo, y algunos definitivamente solamente al verlos se te paraban los pelos, y es porque hay energías que están condensadas dentro de la imagen. Y ese caso pasó y ha sido muy documentado el tema también de un niño que pintaron llorando, y cada vez que han habido sucesos desfavorables se han encontrado que ese niño llorando está adornando una pared de esa casa, de ese apartamento. Y es en el caso del niño llorón, o el niño que llora. No sé si ustedes han visto por el internet de este muñequito, de esta fotografía de este niño que aparece pintado de lo más bonito, que se le salen las lagrimitas, y bueno, él cada vez que ha sido colocado en una casa, pues ha traído infortunios, y sobre todo con el tema de incendios. Los incendios han sido los más reportados cada vez que se tiene este retrato. En la década de 1950, este pintor italiano que hizo este niño llorando se hizo muy popular en Italia y creó esta obra. Sin embargo, su popularidad se desvaneció cuando los bomberos italianos comenzaron a encontrar copias de la pintura en varias casas que se habían quemado. Pero lo más espeluznante fueron las impresoras que siempre quedaban ilesas por el fuego. Fueron las impresiones que siempre quedaban ilesas del fuego. Como quien dice, ese cuadro quedaba libre de cualquier llama, de cualquier sucio, ellos quedaban perfectamente bien. Se podrán imaginar entonces esa maldición que está generando ese niño llorando. Yo cada vez que lo veo por internet, que veo la imagen, yo lo que hago es sacarla rápidamente, porque de verdad que se siente una energía discordante, una energía muy rara en esa pintura en particular. Y también han salido otras pinturas de niños llorando que también le han dicho que supuestamente tienen energías oscuras. También está la mujer otra pieza, en este caso es una pieza prehistórica, o por decirlo de alguna manera, porque es muy antigua, data de hace 3.500 años antes de Cristo. Es conocida como la diosa de la muerte, la mujer de Lem, la pequeña estatua de piedra caliza, sobre todo, bueno, escuchen bien, piedra caliza, esa es una de las piedras más paranormales que existen, porque ella carga mucha energía, ¿ok? Y además de esto, pues detona momentos paranormales y energías de baja frecuencia. Ha llevado a la muerte a familias enteras, los que han tenido la imagen o han tenido la pieza como tal dentro de su casa o alguna copia. Después que fuera descubierta en Europa del Este, en 1878, Lord Elpham se convirtió en el primer propietario de la estatua. En pocos años toda su familia murió. La siguiente familia del dueño tuvo la misma suerte, después de haber sido vinculado con la muerte de varias familias más. Sir Alan Beaverbrook finalmente donó el artefacto al Museo de Royal Escocés después de que su esposa y sus 2 hijas murieran. Y de esta mujer de Lem han sacado algunas películas tratando de un tema de una pieza en especial que genera una distorsión y una maldición a quien la posee. Sí, y podemos ver que hay personas que tienen en sus casas pues piezas o obras de arte pues muy grotescas o muy distorsionadas dentro de su forma, donde hay pues brazos cortados, caras deformes, imágenes de piernas o pies extraños, y esto estimula que las entidades pues se peguen, estas entidades parasitarias se peguen a esos sitios y lugares, y que con el paso del tiempo pues algún miembro de la familia pues sufra de alguna enfermedad fuerte o terminal. Entonces hay que tener cuidado pues qué clase de piezas tenemos dentro de nuestras casas. Lo más recomendable es tener en nuestras casas imágenes limpias, con colores armónicos, agradables, que estimulen la vida, el bienestar, la salud mental, y que no generen esta clase de distorsiones emocionales donde en algún momento se pueda dar un boquete, una puerta o un vórtice negativo donde pueda llegar alguna cosa extraña, o que llegue a nuestras casas alguna persona a hacer daños a esa familia.
Sí, y también así como pasan con estas piezas de arte, también pasan con alguna ropa. Está el vestido de boda de Anna Baker. Anna Baker fue la hija de un rico trabajador del hierro. Ella se enamoró de un trabajador del acero pobre, pero antes de que los dos pudiesen casarse, sus padres interfirieron porque el hombre era de clase inferior. Anna nunca llegó a ponerse ese vestido extravagante. Ahora algunos afirman haber visto el vestido moviéndose por sí solo, a pesar de que permanece en una caja sellada. Tanto es que este vestido de Anna Baker lo tiene el Museo de los Warren, donde tienen una serie de artefactos, como sale en la película, literal, es así en la realidad, donde ellos cada vez que han hecho liberaciones o han hecho investigaciones paranormales, se han llevado esa pieza maldita a sus casas, a esa casa o ese lugar donde ellos tienen donde, bueno, tenía el señor, porque él murió, el señor Warren, fue la esposa, supuestamente ahí queda toda esa energía contenida en ese espacio. Se podrán imaginar lo que se debe sentir en el Museo del Ocultismo de los Warren. Sí, todo lo que se debe sentir y todas las entidades espirituales de baja frecuencia que pueden llegar a ese sitio, a ese lugar. Es como una gran bomba que con el paso de los días, de los meses y de los años, pues se va expandiendo y va creciendo. Cuando tenemos objetos de mucha distorsión en un mismo lugar, pues atraemos muchos huéspedes parasitarios, y esto puede tener como consecuencia que aquella persona, en este caso la señora Warren, que es una persona vidente, que es una persona que maneja la percepción, la intuición y la empatía espiritual, pues pueda tener una vida pues un poco atormentada en su psiquis, y donde genere mucho desequilibrio en su campo electromagnético, pues este espacio que tiene dentro de su casa. Entonces pues genera en su personalidad pues que tenga que estar en lucha, que tenga que estar orando dentro de su creencia, pues porque ellos utilizan mucho lo que es la Biblia, hacer oraciones de exorcismo dentro de la casa, hacer oraciones de liberaciones para retirar muchas de esas entidades que se pegan constantemente a este museo. Y también está por último la caja Dybbuk. Desde que Kevin Mannis descubriera este armario bodega en 1920, anteriormente propiedad de un superviviente del Holocausto, en una venta de bienes, la caja ha pasado a lo largo de varios propietarios. Cada uno ha reportado sucesos extraños y perturbadores asociados con la caja. La caja, que estaba llena de mechones de pelo, una flor seca, una copa, un portavelas y una placa hebrea, ha traído terribles pesadillas sobre una bruja a aquellos que lo han tenido. También se ha reportado pérdidas de pelo, golpes y corrientes electromagnéticas inusuales. La caja sirvió como referencia o como inspiración para la película de Hollywood que se llamó La Posesión. Yo la vi y de verdad que es espeluznante. A mí me dio miedo. Sí, y tenemos que tomar como pensamiento de conciencia de que cualquier cosa extraña que ustedes encuentren pues en alguna casa, en algún sitio, o si van a algún hotel y se quedan hospedados, pues si sienten y hay una empatía de que hay algún objeto dentro de la habitación o dentro de ese sitio o ese lugar donde se hospedan que no es agradable para ustedes, pues ustedes internamente pedir a la conciencia universal o a esos seres que ustedes pueden identificar como deidad, pues que los protejan, que los cuiden, y que si hay algo negativo dentro de la habitación, pues se vaya de su espacio mientras que ustedes se quedan hospedados en ese sitio, en ese lugar. A veces las personas no toman conciencia de que ir a un hotel o quedarse en casa de alguien, pues hay un residuo de memoria negativo dentro de ese sitio y que genera una alteración al campo electromagnético de las personas que están allí. Tenemos pues que es muy cotidiano, aquellas personas que les gusta ir mucho a los moteles, pues ahí hay muchísima carga negativa, hay muchas entidades de baja frecuencia alrededor y dentro de las habitaciones, y donde pueden tener alguna experiencia paranormal. Y también el último, que pasa con los santeros, que ellos tienen piedras donde contienen energías. Tanto es que la santería se basa de eso. Antiguamente ellos le rendían culto a los dioses lucumíes, ¿ok? Entonces, cuando vino la época de la esclavitud, ellos metían sus piedras dentro de la figura de la Virgen
X que tuviesen, o alguna santa en específico, como pasó con Santa Bárbara, la Virgen de Regla, y muchas otras más. Ellos colocaban esa piedra dentro, ¿ok? Y la estaban rezando, no al santo que estamos viendo, a Santa Bárbara, o a la Caridad del Cobre, a la Virgen de la Caridad del Cobre, o al Santo Niño de Atoche, sino era precisamente a esa piedra que contenía el alma de esa entidad, de ese orilla, o de ese ser en particular. O de ese leguá. O de ese leguá, pero el leguá realmente es Santo Niño de Atoche. Entonces decían que las piedras contenían estos espíritus, y que llevarse alguna piedra que tú encontraras en la calle pudiese estarte llevando entonces alguna entidad para tu casa. Sí, y dentro de las creencias que ellos tienen, pues ellos identifican que estas piedras y algunos objetos pues representan la energía de vitalidad de algún ente que les puede prestar algún servicio. Entonces, pues en muchos sitios, en muchos lugares, ellos en conexión con los elementos de la Madre Tierra y en posición con la coordenada donde esté situado ese objeto o aquello que puede estar conectado con la naturaleza, pues les puede prestar algún servicio como un ente espiritual, sea para bien o para mal. Y bueno, y aquí leyendo un poco de la gente que nos ha escrito por el chat Win, está aquí Eladio, dice: hola, siempre escucho Zona Paranormal Cero. Hola Eladio, ¿cómo estás? Espero que hayas disfrutado este programa, ya estamos finalizando. También está aquí Osiris: hola, hay piedras de buena energía, ¿cuáles son? ¿Me pueden informar? Saludos Wilmer y Alicia, también a Milagros Blanco, que también es maravillosa. Ella también nos escribe por aquí, nuestra querida amiga Milagros Blanco: excelente programa de mis queridos amigos Alicia y Wilmer, el tema súper interesante, un abrazo inmenso para ambos. Igual para ti, cariño. También nos escribe Piñate: ¿cómo es eso de piedra caliza? Es un tipo de piedra que generalmente era muy utilizada para las construcciones, y bueno, lo puedes conseguir por internet. Metes piedra caliza por internet y vas a encontrar cualquier cantidad de piedras asociadas. Y bueno, muchos sitios embrujados en la parte de abajo están construidos encima de piedras caliza. También está aquí Piñate: ¿cómo atraemos energías positivas? Con una buena alimentación y sobre todo con mente positiva. También aquí nos escribe Piñata: si incluso en la noche no se deben ver películas de misterio, hay películas terribles, uno termina con los nervios de punta, por eso no me gustan ver películas tardes en la noche. Entonces bueno, se podrán imaginar, definitivamente es así. En la noche hay que tener cuidado, y sobre todo cuando dejamos el televisor prendido y nos quedamos dormidos. Mucho cuidado con eso, porque acuérdense que las películas de terror generan una densificación al espacio. Mucho cuidado con los poltergeists. Ajá, así es. También escribe aquí Romina: qué bárbaros esos indios que no se dejaban fotografiar. Les cuento que nos retratamos en una fiesta familiar y salió mi abuela, ya fallecida. Ninguno de mi familia se explicó este fenómeno. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, que tu abuela quería salir en la foto y apareció, y aprovechó ese momento que estaban todos reunidos para hacer presencia y para decirles que ella aún continúa estando. También escribe Fausto: pero dicen que esos muñecos lo hacen con cabello y objetos de la persona que quieren perjudicar. Es lo que he escuchado del vudú, como romper los cordones vibracionales negativos que dañan. Eso da miedo. De pana, no lo voy a decir, no se puede. También escribe aquí Caramel: pregunta si el que murió era un ser con frecuencia buena, ¿qué pasaría allí? A pesar de que quería mucho esas cosas en esa propiedad en vida. Bueno, el apego, uno tiene ese libre albedrío al morir, si te baja la luz o te quedas apegado hacia una propiedad, hacia algún objeto, y definitivamente uno llega sin nada y se tiene que ir sin nada otra vez a la fuente divina. También escribe aquí Eliezer: el programa es fenomenal, todos los temas que tratan son muy interesantes y útiles por la información paranormal que dan. También está Jalín escuchando desde el Cafetal. ¡Wow! Nos escribe Silvana: hola amigos, escuchando desde Margarita. Un saludo, qué bueno el tema, siempre he pensado que debemos saber a quiénes pertenecieron los muebles y objetos diferentes usados que podamos comprar. También nos escribe por acá Milton: mi padre murió enfermo porque se cayó. Yo le compré un bastón en una venta de garaje para evitar que se cayera. Él estaba bien, pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que a los 3 meses se cayó mi papá, después volvió a caerse y fue terrible a consecuencia. Falleció.
Yo tengo toda su ropa y me la pongo. Mi padre siempre fue un gran hombre muy humano. Cuando le compré el bastón, él estaba bien. Realmente esto me hace pensar. Sí, definitivamente el bastón pudo haber traído alguna carga energética que pudo haberse llevado a tu papá. También dice la nena del valle, las ventas de garage son pavosísimas. Sí, yo también pienso lo mismo que tú. Salvador, ¿por qué será que las luces de mi casa se encienden automáticamente sin nadie que las prenda? Y no nos explicamos. Pues puedes tener energías discordantes dentro de la casa o puedes tener un poltergeist que está tomando energía a través de la electricidad. Así que mucho cuidado con otras experiencias que pueden empezar a aparecer. También escribe aquí Fernando, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si morimos y tenemos objetos que queremos, pueden dejar cosas negativas a pesar de ser buenas personas antes de morir. No, no es que son los apegos lo que pueden generarte un vínculo con ese objeto. Y bueno, ya llegamos al final del programa, más bien nos estamos tomando un minutito más y pues ya tenemos que irnos. Gracias a todas las personas que nos escribieron, mucha gente estuvo activo el día de hoy y bueno, nos vemos el próximo viernes aquí en Zona Paranormal Cero. Y bueno, y no le dijimos al principio, feliz año. Espero que le hayan pasado espectacular. Se les quiere muchísimo a todos y gracias por escucharnos. Y también por aquí por el Instagram Live también nos escribieron Darwin Primer, que le encanta nuestro programa. Le mandamos un besote grandísimo, nos escribe desde Macarao, así que un beso grande. Que tengan buenas noches y mucho cuidado con lo que se consiguen en la madrugada en sus casas o en los sitios donde estén. Chao, chao.